Hola, buenos días. Ya son las 9, vamos a dar comienzo a esta clase virtual. Veo el ojito que va sumando gente. Buenos días, a levantarse. Acompañan esta clase yerba playadita, tu yerba. Tiene propiedades que mantienen la atención, te despabila. Con 2 termos de mate podés estar 48 horas o 72 horas sin dormir. Produce endorfinas. Tiene una serie de ventajas. Laboratorios extranjeros están interesados en esta yerba. Las campanas sí, las tengo contratadas porque quiero generar toda una composición mística en torno a mi persona. Buenos días, se va sumando gente. Salud, mate en mano. Para variar, nos acompaña Freud, que me cubre las espaldas. La educación virtual y comunicarme con los estudiantes por videollamada. Me entran chicharras, suenan teléfonos, es un desastre esto. Bueno. Así que por momentos pierdo la atención porque bueno, el problema es que en el consultorio no tengo wifi, entonces tengo que trabajar con datos del teléfono. Y el teléfono entonces me entran mensajes, llamados, todo tipo de perturbaciones. Bueno, veo que tenemos un quórum interesante como para empezar la clase. No sé si han entrado a la página del grupo de Facebook y ahí dejé como un punteo de temario. Espero que eso los oriente un poco más en las lecturas y lo que venimos dictando. Hay muchos me gusta, cosa que le hace muy bien a mi narcisismo, pero no veo ningún comentario ni ninguna idea o pregunta que permita seguir desarrollando los temas. Cuando los invito a que participen, me quedo más solo que Materazzi en el día del fair play. Así que los invito a que puedan participar cuando se hacen las reseñas de las clases, a que puedan hacer algún aporte en la medida de lo posible o introducir alguna pregunta o alguna cuestión para debatir un tema. O sea, hay preguntas y preguntas. Una pregunta es que hay que leer y otra pregunta es poder discutir un concepto, alguna idea. Sería bueno poder aprovechar el espacio y el hipertexto que nos permiten las redes sociales para ampliar. La clase anterior fue una instancia que se da anualmente donde el temario se puede ampliar para distintos puntos. Porque al abordar la noción o las nociones que venimos trabajando, esta tensión entre la modernidad y la ilustración, lo que de alguna manera nos va a conducir a este debate entre el contenido cultural de la modernidad, producto de la ilustración, este cuestionamiento incesante, esta desconfianza, después se vuelve a reencontrar con esta idea de lo moderno, con esos dispositivos coagulados que tienen la pretensión de tener algunas marcas
específicas en la subjetividad. Me acomodo el saco, así, porque esto da como un signo de seriedad, que uno va a hablar con seriedad. Uno se acomoda así, y eso mi asesor de imagen me dice que yo haga estas cosas en clase y que entrene algún tipo de gesticulación específica. Antes que me olvide, una cuestión que para mí es principal de la educación virtual es que una de las cosas que más me ha decepcionado es que mi pediatra me mintió. A los 13 años me dijo que no me iba a crecer más la nariz y veo que mi nariz ocupa el 20 o el 30% de la pantalla y eso me produce una gran depresión. Dicho esto, esta confesión, vamos a continuar con esta idea de estas tensiones entre ilustración y modernidad, esta especie de descomposición que hacemos de conceptos que pueden ser en otro contexto utilizados como sinónimos, en un trabajo de desmenuzamiento, de codificación de los conceptos, vamos viendo esta diferencia, que son procesos que se juntan, son como esa vieja idea de la familia tradicional burguesa, esa idea de que mamá y papá nacieron juntos y con el tiempo nos damos cuenta que no, que fueron dos personas que se encontraron en determinado momento de la historia, que cada uno tiene su historia particular y muchas veces ninguno de los dos quiere hablar de su pasado. Solamente hablan desde que se juntaron en adelante. Acá lo que sucede es que desmenuzamos esto y vemos esa historia previa. Y se arma quilombo cuando se pone de relieve la historia previa de lo que no se debe hablar, empiezan los problemas y los quilombos. Bueno, sigue saludando a la gente, yo también saludo. Cada vez somos más, vamos creciendo, así que la idea que estoy tratando de transmitir es que es el pensamiento crítico, aquel que, ahí me aparece un cartel, otro cartel, ya no entiendo más. Miren, hay gente que pide unirse en este momento. Para unir gente al teórico yo tengo que salir de esto, tengo que apretar una serie de botoncitos y volver a entrar, y eso me distrae. Así que los ingresos al grupo lo voy a hacer con posterioridad. Bien, como les estaba diciendo, el pensamiento crítico tiene distintos momentos, pero podemos encontrar una serie de ideas a donde va orientado el cuestionamiento. Creo que, de algún modo, el pensamiento crítico se inaugura, digámoslo así, con un cuestionamiento profundo a la idea de progreso. Por otra parte, tenemos que pensar que hay una dimensión histórica profunda y extensa, y también de cómo concebimos la historia como para poder avanzar sobre esta idea de cuestionamiento. O sea, hay una idea de la historia, que la historia es como una balsa que se desarrolla linealmente en un río, va linealmente y armónicamente y lo lleva a la corriente del tiempo. Otra idea que se la opone, para decirlo rápidamente, es la idea de un tiempo discontinuo, un tiempo que genera rupturas a partir de cambios. Yo soy partidario de esta segunda visión de la historia, una historia que uno la puede pensar y cuestionar a partir de los cambios, de las rupturas. Y estos cambios pueden estar dados tanto por acontecimientos históricos, como por ejemplo en el territorio de las disciplinas, que la historia, por ejemplo, para decirlo rápidamente, del psicoanálisis es la historia de las discusiones entre los autores. Las ciencias sociales tienden a tener más esta noción de una historia trabajada, labrada por la historia de las discusiones. El concepto de progreso es un concepto que también se anuda a lo que fuera la ilusión moderna. Es decir, una vez
producidas las transformaciones sociales, la historia no hace más que llevar, mediante el progreso, al ser humano a la perfección, a la sociedad perfecta, esa idea del jardín perfecto de la modernidad. La educación ha sido la construcción social, la educación moderna, la educación pedagógica, aquel dispositivo creado para empujar ese trineo de la modernidad, es decir, empujar a la sociedad a esa perfección. Por lo menos esto es lo que se conoce como la ilusión pedagógica, la ilusión moderna. Hay una ilusión, un proyecto que va a terminar bien, que tarde o temprano se irá corrigiendo a sí misma para lograr sus cometidos. Esta es una idea que hay que tenerla muy presente, esta idea de el jardín perfecto. Vamos a ir a una sociedad perfecta. La ciencia irá solucionando paulatinamente todos los problemas. La política irá solucionando todos los problemas. El conocimiento irá abarcando como si fuera una suerte de botella a llenar, que en algún momento vamos a tener, la modernidad va a lograr algo similar a eso, a llenar esa botella del conocimiento y de la perfección, y que la especie humana irá... me gustó este gesto, me gustó, este gesto de irá evolucionando, va subiendo, va mejorando, ¿no? Me gusta cómo sale. No importa, en otro momento lo comento esta idea, porque no importa. La sociedad va a ir logrando esa anhelada perfección. Bien, el pensamiento crítico dice lo contrario. El pensamiento crítico dice que precisamente esa es una ilusión. Sería, en términos criollos, el engaña pichanga de la modernidad. Esta idea nace con Marx. Sí, señora, nace con Marx. Yo sé que le está pegando un codazo en este momento, como en el noticiero de la noche, diciendo, gordo, ¿viste lo que pasó? Mirá el televisor, el coronavirus, viene por todos nosotros. Bueno, Marx. Esta historia empieza con Marx. Marx es el primer autor, no sé si es el primero, pero que seriamente y de manera sistemática sostiene que el progreso es un problema. Hoy estoy acompañado de mis libros. Este es un texto bastante interesante. Un marxista norteamericano, Marshall Berman, porque hay marxistas en Estados Unidos, no crean que no los hay. El libro se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, y es un texto en el que ha sido cuestionado también porque ha sido planteado como un Marx postmoderno, el que plantea Berman, no sería de extrañar, pero tiene una lectura donde dice Berman que en Marx aparece el mito fáustico de la modernidad, esta idea de que toda construcción parte de una destrucción previa, destruir para construir, y que la modernidad es ese avance incesante, no solo de la construcción, sino de la destrucción. Entonces ahí habla del mito fáustico de la modernidad. Ahí Berman va a citar a Marx, nada más ni nada menos que en el Manifiesto Comunista. Voy a leerles la cita porque, a mi juicio, además de ser muy bella, es profética, metafóricamente hablando. Dice Marx: una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas,
con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Lo nuevo se hace viejo antes de haberse podido osificar. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Repito la última parte de esta cita. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Lo nuevo, las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. La cita es muy interesante por varias razones. Acá me preguntan por el mito fáustico de la modernidad. Bueno, esta cita creo que lo explica de manera contundente. Todas esas relaciones enmohecidas y estancadas es el viejo mundo del medioevo. Medioevo no es medio Evo Morales, aclaro, medioevo refiere a la Edad Media. Estoy muy gracioso esta mañana, no sé si se habrán dado cuenta. Es la yerba playadita que me despeja todas las mañanas, tiene un alto contenido en cafeína, me tiene despierto hace 4 noches. La cuarentena me hace perder las inhibiciones, no sé si se van dando cuenta de eso. La cuestión es la siguiente. Ese viejo mundo se resquebraja, se destruye. Este es el mito fáustico. Algo se destruye por una nueva construcción. Pero lo que dice Marx, entre otras cosas, es que la modernidad se caracteriza por esa movilidad y por esa dinámica. Es una dinámica que avanza. Y en ese avance destruye. Todo lo sagrado es profanado. Esa frase para mí es tremenda. Está hablando de la muerte de Dios, del laicismo, de que el conocimiento va profanando el saber divino. Divino en el sentido de la teología, no divino en el sentido de Susana Jiménez cuando dice que divino. Es importante diferenciar esto. Vamos 20 minutos de clase y yo necesito un like motivador. Todos tienen que poner a la cuenta de 3 un me gusta y le ponemos ritmo a la mañana. 1, 2, 3. Un me gusta. Vamos Mar del Plata. Vamos Argentina. Tenemos delay, pero el tiempo es tirano en televisión, así que hasta que llegan todos los likes vamos a continuar con la clase. Esta idea que aparece en Marx es un cuestionamiento radical a la idea de progreso. Es decir, el progreso, al mismo tiempo que irá construyendo, irá deconstruyendo, irá descomponiendo el proceso moderno. En Marx encontramos este primer cuestionamiento profundo a la idea de progreso. Y como decíamos en las clases anteriores, este cuestionamiento radical a la idea de progreso es inherente también a toda institución moderna. Toda institución moderna, al mismo tiempo que empuja el progreso, de algún modo sigue sujeto a este proceso, llamémosle, de descomposición y de destrucción. Pero eso, este segundo elemento,
el que sería el que está por fuera de ese ideal, es el que va a permanecer oculto. Por lo tanto, como se suele decir, el pensamiento crítico siempre es un pensamiento que sospecha. Esta sospecha puede ser sospecha crítica o, como muchas veces se manifiesta, una sospecha paranoide. Que no es lo mismo un pensamiento crítico o un pensamiento paranoide. O sea, un pensamiento paranoide, dicho en criollo, siempre por algún lado te están cagando. Bueno, el pensamiento crítico no es ese puntualmente, aunque a veces pareciera que se parezca, ¿no? Parece que se parece. Como decía Einstein, hasta un reloj descompuesto da 2 veces bien la hora en el día. O sea, estamos hablando de un reloj aguja, obviamente, cuando decimos esto. Pero, entonces, a veces el paranoide le pega a la cuestión crítica, pero no es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Bien, vamos a seguir. Entonces, esta idea de que hay procesos que quedan latentes. Esta idea del pensamiento crítico no es lineal y tiene momentos. Habíamos hablado en las reuniones anteriores de estos 3 tiempos del pensamiento crítico. Yo trabajo siempre como en una especie de espiral. Vamos a pasar varias veces por algunos de estos temas. Esta sospecha no es homogénea. O sea, hay distintos trabajos, hay distintas corrientes teóricas. Otro crítico del progreso, o de la idea de progreso, la vamos a encontrar también en Walter Benjamin, un crítico literario. Hoy en día dirían, por ejemplo, en Intratables, pero Benjamin nunca laburó en su vida. ¿Qué puede decir? O sea, si hablamos de la vida privada de los autores, es cierto, Benjamin no se caracterizó por tener una vida económicamente productiva, pero escribió cosas maravillosas y ha sido un crítico, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, extraordinario, diría el más lúcido, si se quiere. Dice Walter Benjamin en las tesis sobre filosofía e historia, brillante trabajo de Walter Benjamin, dice: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Nous. Es el libro. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que acumula sin cesar, ruina sobre ruina, y se las arroja a sus pies. El ángel quiere detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso, dice Walter Benjamin. El progreso como tempestad. Se ha escrito muchísimo sobre estos 15 renglones o menos, según la edición del Ángel de la Historia de Benjamin. Cada frase se la puede desmenuzar y decir muchas cosas. Es un texto que está plagado de lo que llamaríamos de guiños del misticismo judío, rabínico. Tiene esta idea de redención, tiene esta idea de destrucción, tiene un conjunto de ideas muy interesantes, pero esta idea de mirar al pasado y este ángel que se aleja del pasado, que no puede mirar el futuro y solo ve las marcas de los acontecimientos. Esta otra idea interesantísima que plantea
es que para un observador externo que ve acontecimientos, el ángel ve una catástrofe. Es muy interesante esta idea porque de algún modo también separa esta idea de quienes habitamos los acontecimientos. A veces no nos damos cuenta que estamos frente a acontecimientos y vemos una catástrofe donde en realidad hay acontecimientos. Y acontecimientos que producen variaciones y cambios. Esta idea del ángel de la historia es una idea tremendamente fáustica también. Hay una destrucción constante, el pasado se destruye, se nos va como agua entre las manos. Y el presente es volátil, o sea, es una idea de temporalidad extraordinaria. Es decir, a lo que vamos a donde estoy tratando de llegar es esta idea de combate por la historia. Como decía Lucien Febvre, hay una idea de ¿qué es la historia? No es que me he puesto historiador, pero ¿en qué consiste la materialidad de la subjetividad humana? Es decir, ¿qué es lo que nos marca como sujetos? Porque de alguna manera nuestra psique siempre nos ubica de algún modo en el aquí y ahora, en el presente, pero la dimensión representacional, lo que nos marca como sujetos, es una dimensión mucho más compleja. Las marcas que inscriben nuestra subjetividad, ¿de dónde vienen? Vienen de la historia. Vienen de la historia familiar, vienen de la historia cultural, y esto va mucho más allá del sujeto individual. Esta idea, digámosle a grandes rasgos, que proviene también de algunas nociones del marxismo, que no son los hombres lo que hacen a la historia, sino la historia quien hace a los hombres, es una dimensión de la historia sumamente compleja. Ahora, esta batalla por la historia también plantea si la historia es manejable, es decir, si los seres humanos podemos crear constructos, dispositivos capaces de reproducir lo que nosotros queremos que reproduzca, o la construcción humana tiene ese potencial de trascender, de hacer estallar lo que nosotros mismos queremos construir. Esta es una pregunta que se deduce, estoy buscando un libro, acá está, delante mío, que se pregunta o que inaugura, en realidad no lo inaugura, pero es un texto que tiene un impacto muy potente en la década del 70, que son los trabajos de Althusser, que figuran en bibliografía. Esta pregunta, si la historia es controlable. Cuando digo historia, no me refiero a la historiografía, sino me refiero a ese fondo de representación, ese trasfondo que compone la subjetividad humana y que de alguna manera tiende a configurar nuestra mente. ¿De dónde vienen las representaciones sociales que configuran nuestra subjetividad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí o no? ¿O más o menos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hablamos el idioma que hablamos? ¿Por qué conocemos lo que conocemos? ¿Por qué interpretamos el mundo como lo interpretamos? ¿De dónde viene esa capacidad de decodificar el mundo e identificar las cosas? A grandes rasgos podríamos decir del conocimiento. Ahora, el conocimiento es una construcción histórica. Los seres humanos no nacemos con ese conocimiento, ni tenemos que redescubrirlo en algún rincón de nuestra mente. Esto se produce en la cultura. ¿Se entiende? ¿De dónde proviene lo que conocemos? Uno podría decir, bueno, nuestra capacidad de pensar, sí, es real. Si podemos pensar, si nuestra mente tiene como esa capacidad de ordenamiento de los estímulos, nuestra mente está capacitada para decodificar el mundo. Ahora, ¿de dónde vienen las categorías con las que nosotros decodificamos el mundo?
¿Son innatas? ¿Son adquiridas? ¡Qué buena pregunta! Bueno, Althusser, en el año 1970, publica Ideología y aparatos ideológicos del Estado y un texto titulado Freud y Lacan. Esta es una publicación de 1970, la versión española traducida por Alberto Pla, un célebre marxista de nuestra ciudad, a quien tuve el honor de conocer. Otro día les cuento la anécdota con Pla, pero para mí es muy graciosa una que pasó. Bueno, pero no importa. La dejo para otro momento. Si yo me pongo como China Zorrilla, que empiezo a contar anécdotas y nadie sabe de qué estoy hablando al cabo de un rato. Pero Althusser escribe en 1970 Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Francia, 1970. ¿Qué pasaba en Francia en 1970? Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Estamos a año y medio probablemente, o a 2 años, del célebre Mayo francés. Lindo quilombo el Mayo francés. Obreros y estudiantes, la imaginación al poder. Bueno. Estábamos en el apogeo de la enseñanza del psicoanálisis de Lacan. Estábamos en los tiempos de las grandes rupturas del Partido Comunista francés. El Partido Comunista francés se va a romper entre aquellos que siguen a la Unión Soviética y aquellos intelectuales que se abren de las líneas más filosoviéticas del Partido Comunista por el reconocimiento y el establecimiento de lo que fueron los crímenes de Stalin. Algo que había permanecido en la nebulosa es reconocido. Por otra parte, estamos, años 70, a 20 años aproximadamente, un poco más, del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los jóvenes de la década del 70 en Francia, muchos de ellos nacieron y se criaron durante la ocupación nazi y son hijos, de alguna manera, la intelectualidad francesa de lo que fue la vergüenza francesa. Esto para mí es un detalle que no es menor. Pueden encontrarlo esto en los textos de Sartre, de alguna manera solapada en los textos de Foucault, pero Francia tuvo una actitud bastante ambigua con el invasor. Por un lado, fue bastante anfitrión del invasor alemán y por otra parte tuvo una resistencia muy heroica. Ejemplo, Saint-Exupéry, el autor del Principito, para los que se hayan criado con Cris Morena, que hablaba tanto del Principito, en realidad el Principito es una gran obra, banalizada por la mediática y productora televisiva, pero el autor del Principito fue miembro de la resistencia francesa. Es más, se pierde en un vuelo, él era piloto, Exupéry, y él se pierde, desaparece en un vuelo de combate. Y Exupéry ya estaba pasado de edad, estaba jubilado, estaba retirado de la Fuerza Aérea Francesa. Sin embargo, su convicción heroica y antifascista se vuelve a enrolar y combate en la guerra contra el nazismo. Otro célebre integrante de la resistencia francesa fue el célebre mimo Marcel Marceau. Combatió en la resistencia francesa. Otro personaje histórico que combate en la organización de la resistencia francesa fue el historiador Marc Bloch. O sea, los muchachos, aparte de pensar y escribir, tenían unos huevos de acero, para decirlo en criollo. O sea, una convicción heroica y antifascista de ir al combate. Incluso muchos de ellos ya mayores, gente de 50 años, 60 años, 40 y tantos años, iban al combate.
Bloch muere fusilado y Exupéry desaparece en un vuelo. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque la pregunta que subyace también es cómo se produce y reproduce el imaginario social, cómo se produce y se reproducen las representaciones. Bueno, Althusser, influenciado por el clima de la época, queda del lado, llamémosle, del Partido Comunista Clásico, pero no sin sus críticas. Pensemos, Mayo francés, 1968, los meses sucesivos se da la primavera de Praga. En Rosario, año 69, tenemos en la Argentina y en Rosario tenemos los rosariazos, tenemos los cordobazos y tenemos el banderazo. No, el banderazo es otra cosa, disculpen el chiste, pero lo hago todos los años y no sé si esto está muy ubicado de mi parte, pero a ver, tenemos un clima de convulsión social y de cuestionamiento a las instituciones muy fuerte. En Francia hay un cuestionamiento radical, cuando digo radical es extremo, a las instituciones estatales. La educación, la justicia, la familia. Hay un cuestionamiento muy profundo, hay un clima teórico efervescente. Al mismo tiempo, tenemos el apogeo o el punto máximo de las luchas anticoloniales en todo el mundo. Tenemos la guerra de Vietnam, tenemos la guerra de Argelia, tenemos los focos revolucionarios que empiezan a surgir en Latinoamérica. El mundo está en tensión. En los años 70 estábamos en un mundo, como se conoce, bipolar. No bipolar de la psiquiatría, sino que teníamos para el lado oriental del muro de Berlín, teníamos el comunismo soviético. Y teníamos también el mundo, llamémosle por así decir, capitalista, del otro lado. Al mismo tiempo, las tensiones en Oriente, Medio Oriente, el nacerismo o el posnacerismo egipcio, el panarabismo, el conflicto también encuadrado dentro de las luchas coloniales entre el problema árabe-israelí. También nos podemos ir a Oriente, bueno, ya mencioné la guerra de Vietnam, pero tenemos las tensiones con China. Es decir, el mundo está en una gran tensión. Y al mismo tiempo la clase obrera también está en tensión. Entonces Althusser escribe Ideología y aparatos ideológicos del Estado, en un primer momento en lo que cuestiona con mucha cautela, es el concepto de ideología. Lo más importante del texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Althusser es la noción de ideología. Y como hablábamos en la clase anterior, esta idea de falsa conciencia. Ahora, ¿cuál es el fin de la ideología? Dirá Althusser, reproducir las condiciones de producción. Entonces, Althusser genera un planteo de un sistema cerrado, como algo que produce, algo que reproduce, para producir lo que reproduce. ¿Se entiende? O sea, Althusser dice que hay dos modos de represión, dirá él. ¿Por qué dice esto Althusser? Acá viene la cuestión. Porque Althusser se da cuenta que con el simple develamiento de la ideología, decir que es falsa, en oposición a las condiciones reales de existencia, que son los modos de producción, no es suficiente para una transformación. Porque Althusser, a partir de cierto contacto estructuralista con el psicoanálisis, se da cuenta que la ideología, esa nebulosa, esa bruma, representación, me gusta hacer este gesto, esta bruma, así como hago el gesto así que tapa, salió medio locomía esto así, ¿no? Pero bueno, no importa.
esto que tapa la realidad, no es tan fácil de disipar como se cree. La ideología tiende a persistir. No es tan automático. No se toma el cielo por asalto. Vamos a seguir con estas imágenes marxistas. Es decir, esta idea del cielo por asalto. Marx tiene una frase célebre que dice: quisimos tomar el cielo por asalto y las escaleras nos quedaron cortas. Frase más que interesante para charlar en otro contexto. Cerveza y maní mediante. Pero saliendo de esta cuestión, lo que encontramos es que esta idea del cielo por asalto, las escaleras siempre quedan cortas. Entonces, a lo mejor hay que hacer otra cosa. Entonces, la ideología es lo que va a tender a persistir. Cuando digo ideología, me estoy refiriendo a una red articulada de representaciones que establecen, de algún modo, formas del pensamiento difíciles de disipar. Bien, ¿qué dice Althusser? Cuestionando con mucha cautela la ortodoxia marxista, dirá que hay dos modos de represión que ejerce el Estado. Uno es el poder físico, la coacción física, y la otra es la coacción ideológica. Que la gente esté convencida. Entonces dirá que hay una serie de aparatos ideológicos del Estado que son antenas transmisoras de ideología y la gente queda hipnotizada así y responde. Este gesto también es bueno. La gente queda como hipnotizada, va caminando así, como zombies, vamos caminando todos porque esas antenitas que nos emiten la ideología nos convencen de que esa bruma es real. Entonces acá tenemos un tema que es bastante interesante. Si la realidad que vivimos es real, si la realidad que vivimos no es real, es producto de este engaño, hay una verdad que está oculta y que debe salir a la luz. Claro, ¿dónde está el quilombo con esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque entre los aparatos ideológicos del Estado, Althusser nombrará a la educación como el gran aparato ideológico del Estado. Por lo tanto, podemos encontrar lo que yo denomino efecto Ricky Martin en la obra de un intelectual. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. O sea, hay un pasito para adelante. De decir que la educación no es ingenua. La educación no es ese proceso naif e ingenuo que le enseña a los niños a ser libres, y ese discurso que tiene eco en las escuelas cuando dicen los niños son los ciudadanos del mañana, y el mañana queda así como con un eco así reverberante. Los hombres del mañana, el futuro de los niños y todo eso. No, dice, esto no es tan ingenuo. O sea, hay una noción de reproducir un status quo, de reproducir unas relaciones de poder. Y este poder, tema importantísimo que dejaremos para más adelante, para Althusser es un poder gravitatorio. Va de arriba para abajo. Va de la cúpula a la base. Acá hay algunas preguntas. Aldi Fumaneri nos aporta que la educación y antes las iglesias. Claro, tiene razón. Pero esto también lo vamos a dejar para dentro de un ratito, porque es muy importante el aporte acá que hace Fumaneri. Porque esta idea, entonces tenemos dos cuestiones a disipar, que son propias de los desarrollos posteriores. Althusser, como decía, pasito para adelante, pasito para atrás. El pasito para adelante es decir, esto no es ingenuo. No es solamente formar las personas del mañana, también esto reproduce un sistema social. Reproduce relaciones de poder. Y este poder, para Althusser, es gravitatorio. Cuando digo gravitatorio, se maneja de arriba para abajo, de la superestructura a la infraestructura. Establece, lo reproduce. Y esta reproducción, para Althusser, salvo la revolución, se reproduce idéntico. ¿Se entiende? Bien. Foucault va a tener otra teoría del poder. Por eso lo dejaba en suspenso.
no enamorarse de la idea de aparato ideológico del Estado, porque todo lo explica. ¿Cuál es el pasito para atrás? Bien, esto obviamente es cuestionable, pero ¿cuál es el pasito para atrás? El pasito para atrás es que a partir de este texto de Althusser hay quienes solo entienden la educación como un proceso ideológico. Entonces, en la medida de que solo es entendido como un proceso ideológico, pasamos a entender, y acá está la innovación de este año, nos quedamos sujetos a esta idea de la modernidad del dispositivo y perdemos la potencia de la ilustración. Porque la ilustración también genera modos de pensar que perforan esta idea de que el dispositivo o que la ideología se reproduce de manera idéntica. Es decir, la ilustración nos provee permanentemente, como proceso dinámico, de la posibilidad de conceptualmente desconfiar, cuestionar y preguntarnos si las cosas son realmente así. Entonces la educación va a tener esta tensión interna. Por un lado, reproduce, pero también nos da posibilidades de pensar que las cosas pueden ser diferentes. Nos da la posibilidad de cuestionar. Acá necesito hacer un paréntesis porque el ser humano no siempre se cuestionó los fundamentos de las cosas. Cuando acá la compañera hablaba de antes las iglesias, claro, este es otro problema. No es lo mismo la historia de la educación en Europa que en América, y menos en la Argentina. No se puede trasladar un modelo directamente al otro. Porque especialmente en Francia, una nación que tiene más de 1000 años, o en Inglaterra, otra nación con más de 1000 años, la educación se daba en las iglesias y estaba fuertemente ubicada, emplazada en la transmisión del pensamiento religioso. Por ejemplo, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante en Europa cuestiona esta idea de que la interpretación de los textos lo hace la Santa Iglesia y que la interpretación de los textos, en todo caso, viene con la Reforma, tiene que ver con una labor, llamémosle, más individual. Entonces, de alguna manera, la Reforma democratiza la interpretación de los textos sagrados. Acá tenemos una precondición de lo que posteriormente sucede con la educación. Tenemos una ilustración. ¿Quién interpreta los textos sagrados? ¿Del Papa para abajo o cada uno puede ser un intérprete de los textos? Bien. Esta tradición en América no se produce del mismo modo porque los estados son mucho más jóvenes, la conquista se da en otros términos, el establecimiento de los estados modernos en América tiene otra dinámica, y el nexo entre la educación y las iglesias es mucho más corto y menos denso, tiene menos densidad que en Europa. Por lo tanto, esta idea que transmite Althusser es alguien que está fuertemente también influenciado porque el orden institucional tan estricto es transcripto en Europa al sistema educativo y sobre todo en la Argentina nunca tuvo ese peso. Entonces, cuando se habla del aparato ideológico del Estado en la educación argentina, tiene otros matices, sobre todo con una ley como la 1820. Bien. Parece que le pifié el número de la ley, pero bueno. El vivo me hace cometer algunos lapsus y algunos errores. 1420. Dudé, ahora me entró la duda. Lo digo todos los días y ahora dudé. Bueno. Estamos llegando a la hora de la clase. Bien. Entonces tenemos dos preguntas fuertes sobre el texto de Althusser. Esta idea del engaño, de este imaginario social, de esta producción de representaciones
que se torna engañoso. El otro punto es la teoría del poder. El texto de Althusser es un texto escrito con la intención de convocar a las masas. Este es el otro punto, que no es menor, en el contexto de 1970. Es decir, hay una noción, hay una idea de que la historia es dirigible. Esta idea, 1420, gracias. Sí, es la 1420. Me equivoqué. Lo dije después. Bien, esta idea de que la historia es dirigible, es teleológica, es decir, tiene un fin y a ese fin se puede llegar. ¿Cómo se llega? Con el control de las masas. Quien controla las masas gana el partido. Esto está en la idea de la Guerra Fría también. Quien controla al pueblo, quien tiene mayor control, lo puede direccionalizar, porque también hay una idea que hoy en día es bastante más difícil de encontrar, que hay un convencimiento total, hay un convencimiento pleno en que ciertas ideas se pueden concretar. La gente estaba convencida que la revolución era posible, aunque nadie definía con gran claridad qué era la revolución, pero la revolución era posible. El capitalismo era derrocable, el liberalismo se lo podía derrotar, los liberales tenían la idea de que el comunismo era también derrotable, no era el fantasma que recorre Europa, sino que era vencible. Bueno, eran ideas de otro tiempo. Bueno, el texto de Althusser es un texto que va a dejar una marca, yo diría casi indeleble, en la psicología de la educación, porque plantea esa tensión tan fuerte. Si la educación es algo que exclusivamente está al servicio del aparato ideológico del Estado, esto creo que Althusser es bastante concreto en este punto, pero también cabe la pregunta, como para ir también cuestionando el mismo texto, porque es un texto hermético. Uno lo escucha y queda como convencido también de que todo puede ser así. O la misma ilustración también permite descomponer algunos de esos enunciados. Años después, la autora brasilera Sarah Paim dirá que la educación es conservadora y transformadora. Juega esas tensiones, ¿no? Por ejemplo, los desarrollos de Paulo Freire también son desarrollos que, por un lado, plantean algunas cuestiones similares a las de Althusser y también van a plantear sus diferencias. Si nos abstraemos de algunos de los planteos netamente pedagógicos de Freire y también del contexto de trabajo de Paulo Freire, vamos a encontrar esta idea también de cómo cuestionar esta reproducción, de que la educación sea una mera reproducción. La ley 1420, que acá me ayuda con mayor precisión, es una ley, creo yo, inaugural del Estado argentino. ¿Por qué es inaugural? Porque es una ley que permite la composición de la masificación de la niñez. Y es una ley que va a fijar a la niñez, Foucaultianamente hablando, a los dispositivos del Estado. El Estado toma a su cargo la niñez. La ley 1420 es una ley innovadora, que no sale de la nada, sale del debate de los congresos pedagógicos de los que participó Sarmiento, llevaron varios años y establecen la ley 1420, donde también plantean las bases de un Estado laico y crean el derecho a la educación.
O sea, reposicionan al sujeto frente al Estado de otro modo, de un modo, llamémosle, moderno. Bien, a lo mejor fue como un poco amplia la clase de hoy, pero me parece importante que podamos ir llevando las clases sobre las tensiones que se van generando. La idea de Althusser del poder, de esta idea gravitatoria, digo, de arriba hacia abajo, es una idea fuertemente cuestionada por los autores de los que yo llamo el tercer tiempo del pensamiento crítico. Foucault, Castoriadis, Bourdieu, podríamos poner también, entre otros. Foucault va a cuestionar fuertemente la idea de aparato ideológico del Estado por la teoría del poder. No estoy diciendo que tengamos que tomar partido por uno o por otro, sino poder entender las tensiones. También Bourdieu cuestionará fuertemente con su teoría de los campos y el campo como campo de lucha la idea de un aparato ideológico del Estado. O sea, esta idea de la antenita transmisora de ideología y que la gente queda hipnotizada caminando para adelante, como le dice la ideología, dirá Bourdieu, bueno, dice, un aparato ideológico del Estado, el Estado totalitario de un campo. O sea, hay una concepción de algún modo totalitaria. Yo creo que la educación argentina, aún durante las dictaduras y las más cruentas, siempre tuvo este peso importante de la Ilustración. Esto no quiere decir que disciplinarmente las instituciones se hayan puesto más rígidas en algún momento que otro. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Se entendió la clase? Podemos hacer otro like motivador para cerrar la mañana con toda la onda, con toda la pila. Vamos Argentina, vamos la pandemia, vamos. A la 1, a las 2 y todos al unísono un me gusta. Bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene. Yo voy a volver a hacer una reseña de la clase y sería interesante que podamos empezar a dialogar. Vamos a seguir con la misma bibliografía, vamos a empezar a trabajar un poco más los cambios de la modernidad, cómo se va constituyendo este vínculo entre la psicología y la educación. A lo mejor la próxima clase vamos cerrando con la primera unidad y vamos a pasar a la unidad 2 del programa. Así que bueno, nos vemos la próxima. Usen alcohol en gel, usen el barbijo y vamos pandemia. Nos vemos la próxima.